¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esta es una nueva emisión de Fórum Jurídico Fiscal, segundo programa del año. Para todo el país, a través de Argentinísima Satelital, estamos repasando todas las novedades en materia tributaria. Un gusto entrar en sus casas para compartir el programa del día de hoy, en el cual tenemos mucha información, nuestro habitual ¿qué pasó en la semana? Dos bloques realizados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y además todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas y que va a ser relevante de cara al futuro. En el comienzo del programa tenemos que ir al encuentro del doctor Ricardo Ferraro, una columna muy interesante. Recuerden ustedes que ya hemos hablado mucho de que íbamos hacia un estado electrónico y esto es algo que se está notando, ganancias web. Ahora debe hacerse la liquidación del impuesto a las ganancias a través de la vía web, dejando de lado ya los aplicativos. Tema muy importante porque es lo que se viene de cara al futuro. Vamos con Ricardo Ferraro. Para los próximos vencimientos del mes de junio, es decir, para personas humanas y sucesiones indivisas, bueno, ya se han anunciado cambios y fundamentalmente en la parte operativa. ¿Por qué? Porque me parece que ya se ha decretado la finalización de la plataforma SIAP, ya que en el próximo vencimiento las personas humanas y las sucesiones indivisas deberán determinar y liquidar el impuesto a las ganancias a través de ganancias web. Es decir, va a haber una liquidación en línea. Esto no es novedoso, hace bastante tiempo que se está buscando esta posibilidad. Bueno, finalmente se ha logrado. El tema está en conocer si también van a tener el mismo destino la determinación y liquidación de bienes personales, que sería lo correcto y, de ser posible, de manera unificada, como operaba en la plataforma SIAP. De modo tal que la plataforma va a quedar solo para algunas cosas, se va a ir desactivando paulatinamente y, en definitiva, todo irá a través de la web. Ahora bien, ¿qué vamos a encontrar dentro de este nuevo sistema ganancias web? Lo que vamos a encontrar son 4 accesos. El primero, que se va a llamar Mi Declaración. ¿Qué significa? Es el sistema a través del cual voy a hacer la determinación y liquidación del tributo. Por otro lado, voy a tener uno que se llama Próximos Vencimientos, que me va a marcar todos los vencimientos y de las obligaciones futuras que voy a ir teniendo. Por caso, el ejemplo más claro son los anticipos, desde ya. Otra de las secciones que va a tener son mis declaraciones juradas anteriores. Del mismo modo que hoy en la plataforma SIAP tenemos las declaraciones juradas anteriores acumuladas por años, del mismo modo va a aparecer también en este nuevo sistema de determinación y liquidación en línea para ganancias. Y finalmente también el contribuyente se va a encontrar con un servicio que se llama Nuestra Parte, ya harto conocido por todos los contribuyentes, porque es la sección donde la AFIP nos dice qué es lo que conoce de nosotros. Bueno, del 3 al 12 de abril esto va a estar en consulta pública, si bien ya recibió los testeos de la Federación de Consejos, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Cava,
en fin, y de otras cámaras empresariales, ahora va a estar en consulta pública, se va a poder acceder, incluso se va a poder probar con datos propios que no se van a perder si alguien los probó. Y la AFIP recibirá las sugerencias u observaciones que puede salir de esa consulta. ¿Hasta cuándo? Bueno, esto va a estar entonces, como dije, hasta el 12 de abril, pero a partir del 1 de mayo se pone a disposición el sistema definitivo, es decir, el que habrá que usar a mediados de junio para presentar nuestras obligaciones de ganancias en principio. Muy bien, pasó el doctor Ricardo Ferraro, excelente columna, tema muy importante como lo destacábamos en el inicio del programa. Vamos a ir ahora a nuestro habitual ¿qué pasó en la semana? Un tema muy importante, saben ustedes que hay crisis en el sector lácteo, reducción de la alícuota de retención para los lácteos, creo que en el ganado bovino es muy importante y lo va a clarificar Lucia Batedaga. ¿Qué pasó en la semana? Estamos con vos. Muchas gracias, Beli. ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos. Y así es, empezamos este ¿qué pasó en la semana? Hablando de lo que sucede en el sector lácteo. Y la noticia pasa por esta rebaja permanente de retención de IVA para este sector. Considerando la crisis que afecta al sector lácteo, la AFIP dispuso la rebaja de la alícuota al orden del 1% para realizar las retenciones del impuesto al valor agregado sobre la compra-venta de leche fluida sin procesar de ganado bovino, regulada por la Resolución General 1428. Ahora, por Resolución General 4216, admitiendo la permanencia de la crisis, se fijó en 1% en forma definitiva la retención a los contribuyentes inscriptos en IVA desde el 1 de enero de este año, aun cuando correspondan a operaciones celebradas con anterioridad a la fecha indicada. Se estipula que en el supuesto de haberse practicado la retención aplicando una alícuota diferente, las sumas retenidas en exceso deberán devolverse al sujeto pasible. Una noticia importante para arrancar este bloque, pero tenemos más información enseguida. Beli, volvemos a vos. Muy bien, gracias Lucia Batedaga. Ha pasado el primer envío de nuestro habitual ¿qué pasó en la semana? Tendremos más información en este segmento en el programa del día de hoy. Vamos ahora a esta sección que ha causado mucho impacto, que estamos tuiteando en materia tributaria. El primer Twitter que vamos a ver, nuestros amigos de Impuestos y Equidad. Datos referidos al consumo. Durante febrero, el número de transacciones con tarjetas de crédito y de débito registraron un aumento interanual del 21,1% y 19,5% respectivamente, de acuerdo a los últimos datos de la Cámara de Tarjetas de Crédito y Compra. Importante tuit porque en esta gestión, en esta administración, se viene trabajando en que todas las compras sean electrónicas y que todos los registros queden bancarizados. Me parece que este es un buen indicador. Este también es de nuestros amigos de Impuestos y Equidad. El costo impositivo incluido en el precio al consumidor final de una gaseosa se ubica en el 49,5%. Escuchen este número, 49,5%. Prácticamente la mitad del precio del producto se explica por los impuestos y regímenes de seguridad social. Así ya pierde competitividad, no se puede trabajar de esta manera. En el 2015 la carga tributaria sobre el precio ascendía a un 49,9%, es decir, en 3 años Contador Pena ha bajado apenas un 0,5%. Y por último, nuestro amigo Carlos Roca, el tributarista y amigo del programa, con un Twitter reciente, esto es muy reciente, de hace un par de días. Según Resolución General 4190E, no corresponde retención de ganancias a operaciones alcanzadas por el impuesto cedular sobre intereses financieros. Resolución General 830, venta de inmuebles y de cuotas o participaciones sociales. Resolución General 2138, de personas humanas y sucesiones indivisas. Muy importante realmente también y muy reciente, por eso lo queríamos destacar. Pasó esta sección, la próxima semana tendremos nuevos Twitter con más actualidad para ustedes. Ahora les proponemos una pausa en Fórum Jurídico Fiscal, no se muevan de allí, tenemos más información desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un nuevo qué pasó en la semana y todo lo que ha ocurrido en los últimos días. Pausa
y enseguida volvemos. Muy bien, ha pasado la pausa, estamos en el segundo bloque de Fórum Jurídico Fiscal. Gracias a todos los anunciantes que hacen posible este programa y su emisión nacional con todo el esfuerzo que ello requiere. Vamos ahora a una nueva entrada de Lucia Batedaga para otro habitual ¿Qué pasó en la semana? Con otra noticia muy interesante. Lucy, estamos con vos. Muchas gracias, Beli. Vamos a hablar en esta oportunidad del pago de honorarios de abogados y o procuradores y de peritos del fisco mediante tarjetas de crédito. Se modifica la Resolución General 2752/2010 de la AFIP, la cual dispuso las condiciones y requisitos que deben observar los contribuyentes y responsables para efectuar el pago de los honorarios correspondientes a procuradores, agentes fiscales, abogados u otros funcionarios que se desempeñen en carácter de apoderados y o letrados patrocinantes de la Administración Federal de Ingresos Públicos en cualquier tipo de proceso radicado ante el Tribunal Fiscal de la Nación o en sede judicial, a los efectos de incorporar como medio de pago de honorarios profesionales su cancelación mediante tarjetas de crédito, a fin de facilitar la operatoria a los obligados cuyas cuentas bancarias se encuentren afectadas por un embargo general de fondos y valores, trabado en un juicio de ejecución fiscal, resultando junto con la transferencia electrónica de fondos los únicos medios válidos de cancelación. Una noticia importante para llegar al final del bloque de qué pasó en la semana. Beli, volvemos a vos. Muy bien, gracias Lucia Batedaga. Es todo el habitual que pasó en la semana por el día de hoy. Nos volveremos a encontrar con ella en la próxima edición de Fórum Jurídico Fiscal. Ahora vamos a hablar de un vencimiento muy importante. El 31 de marzo vence el plazo para la presentación del formulario 572. Este formulario se presenta de manera electrónica a través del sitio afip.gov.ar con clave fiscal, obviamente, quit y clave fiscal, y allí en el micrositio CIRADIC Trabajador. Es muy importante y muy relevante porque allí el trabajador lo que hará es volcar todos sus datos y este formulario será remitido al empleador para que realice los cálculos correspondientes. Dentro del formulario 572, y allí lo estamos viendo, se mostrarán un montón de datos, como ser todas las deducciones personales, familiares, las deducciones que realice el empleador, sea personal doméstico, sea alquileres que ahora puede tomarse también de acuerdo a la reciente normativa. Con todos esos datos, el empleador realizará o calculará la retención que debió haberle realizado al empleado en el periodo 2017 y ajustará de acuerdo a la diferencia. Puede ser que se le devuelva cierta suma de dinero o que se le practique una retención ajustando el monto ya realizado. Otro tema muy importante a tener en cuenta es que dentro del formulario, en el caso de pluriempleo, hay que dar cuenta de todos los empleadores y de la fecha de la relación laboral. ¿Por qué ocurre esto? Porque el agente de retención es uno, pero la retención se calcula sobre el total de las sumas percibidas. Tema muy importante, está venciendo, el trabajador debe presentar este formulario y luego este será la base para presentar la declaración jurada en el impuesto a las ganancias. Temas que queríamos tratar y de próximo vencimiento, contador Ramón Eduardo Pena. Continuamos ahora con el programa para ir al encuentro del doctor Horacio Félix Cardoso, nuevamente con nosotros. Ley penal más benigna, un tema muy importante, ya lo hemos tenido con su habitual locuacidad en la semana anterior y ahora nos volvemos a encontrar con este amigo de la casa. Vamos a ver. Un tema que ha generado grandes controversias en los últimos días y a partir de la reforma tributaria es si la reforma que aumenta el monto de la punibilidad de 400.000 pesos a 1,5 millones en el caso de evasión simple se aplica
retroactivamente a las evasiones anteriores a su vigencia. Tradicionalmente, en nuestro sistema penal, la ley penal más benigna siempre es retroactiva. ¿Cuál es el criterio? Si un delito que existía hasta hoy, mañana deja de ser delito, no es bueno que se siga aplicando sanciones a aquellos que lo cometieron con anterioridad, teniendo en cuenta que la sociedad del Congreso ha considerado que esto no es un delito. En esas condiciones, el aumento de 400.000 pesos a 1,5 millones ¿se aplica retroactivamente? Toda la jurisprudencia hasta ahora, incluso la Corte Suprema, han considerado que sí. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el medio? Lo que ha ocurrido en el medio es la resolución 18 del 2018 del procurador Casal, que es obligatoria para todos los fiscales federales del país que intervienen en materia tributaria, los obliga a cuestionar o a no admitir esta reforma como ley penal más benigna, debiendo continuarse los expedientes tendientes a llegar a una condena. Esta resolución es similar a la dictada en su momento por el procurador Righi y que fue derogado en su momento por la procuradora Gils Carbó, atento que la jurisprudencia casi unánimemente consideró que la ley penal que aumentaba el monto siempre era ley penal más benigna. En estas condiciones, yo considero que el Congreso tuvo la idea de desincriminar las figuras anteriores inferiores a 1,5 millones de pesos. ¿Cuál es el fundamento? Uno, son tratados internacionales y el artículo 2 del Código Penal que expresamente dicen que la ley que resulta más benigna se aplica retroactivamente. Yo agrego una cuestión basada en un viejo fallo de la Corte, el fallo Crosita del año 74, en donde la Corte sí admitió que los aumentos de estas bases, productos de la adecuación por la inflación transcurrida, no eran ley penal más benigna. Pero para eso se requiere que haya una norma de actualización. En cambio, el Congreso quiso despenalizar todas estas situaciones. ¿Por qué insisto en este concepto? Y porque en un país con un altísimo nivel de presión fiscal, hoy pretender sancionar, o en el año 2017 pretender sancionar a un pequeño contribuyente que evadió 400.000 pesos resulta francamente injusto. Y al ser injusto, el Congreso directamente dijo: para ser delito, las evasiones tienen que ser superior al 1,5 millones. Nuestra Corte, en el caso Palero, admitió expresamente, si bien en una norma especial en donde verdaderamente hubo un aumento y no solamente una readecuación inflacionaria, nosotros consideramos que esta resolución del procurador es por lo menos desafortunada. Entendemos claramente que pretende evitar que se extingan causas penales hipotéticamente de 1.400.000 en el 2008, que también es injusto, pero este no es el camino. ¿Por qué? Porque esto obliga a no solamente a todos los fiscales, sino que además es una pauta indicadora para la AFIP. Si el Procurador General de la Nación considera que esto no es delito, esto querría decir en la práctica que inspecciones que fueron archivadas y se rectificaron el año pasado por 401.000 pesos, hoy correrían el riesgo de ser desarchivadas e iniciarse la causa penal. Con un resultado que hasta ahora toda la jurisprudencia ha considerado desfavorable al fisco. ¿Por qué insistir en esto que lo único que causa son mayores preocupaciones a los contribuyentes y mayores costos? Porque además de los costos de la presión fiscal altísimos, va a haber que agregarle costos de defensa e intranquilidad durante muchos años. Muy bien, ha pasado el doctor Horacio Félix Cardoso. Rápidamente vamos al encuentro de otro amigo de la casa. Estoy hablando del doctor Osvaldo Balán, entrevista realizada
en la ciudad autónoma de Buenos Aires para hablar de un tema muy importante, venta y reemplazo, este instituto que se usa en el impuesto a las ganancias. El doctor Osvaldo Balán, nuevamente en Fórum Jurídico Fiscal. El impuesto a las ganancias tiene un beneficio que en general no todo el mundo lo utiliza. Venta y reemplazo, no todo el mundo sabe cómo utilizarlo o no se arriesga muchas veces a utilizarlo. La reforma también cayó sobre la venta y reemplazo. Para hablar un poquitito sobre este tema, estamos con el doctor Osvaldo Balán, quien, bueno, del tema creo que nos va a ilustrar bastante, y en particular me gustaría saber, Osvaldo, ¿cuáles son los cambios que hay con respecto a este instituto? Cómo no, Ricardo, un gusto, como siempre. Bueno, hay efectivamente una reformulación, si se quiere, del artículo 67 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que es el que establece esta opción. Y en realidad son dos aspectos los que se modifican con relación a la redacción anterior. Es decir, el régimen de aplicación no. No, el régimen... Es conceptual, digamos, los cambios que hay. Sí, son, digamos, muy puntuales, pero es importante mencionarlo por lo que ahora vamos a citar. Uno diría que una parte de esta modificación es más bien confirmatoria de algo que ya la misma jurisprudencia venía de alguna manera convalidando, porque ¿qué ocurrió? En la década del 2000 el fisco atacó a aquellos productores agropecuarios que estaban vendiendo sus campos y querían ejercer la opción de venta y reemplazo, que como dice la norma, bueno, puede adquirir en reemplazo del inmueble enajenado otro campo, chacra, finca o bienes muebles amortizables, incluyendo reproductores. Pero allá unos cuantos años, el fisco interpretó de que como los inmuebles rurales no se amortizan, bueno, no sería factible, no sería válida la opción de venta y reemplazo. Argumento totalmente descartable, una mala lectura del decreto reglamentario, eso no es lo que dice la norma, tal es así, que en dos fallos de manera muy contundente, fallo del Tribunal Fiscal, uno Santi Estrella, el otro Scarpatri, lo que dijo el tribunal es que claramente la opción es absolutamente válida, por más que se trate de un inmueble rural, sí, campo, chacra, finca. Tampoco era válida el otro argumento del fisco, mire, no, se trata de una exención que no está contemplada en el artículo 20, con el tema de que los inmuebles rurales no se amortizan y no se devuelve al ganancia impositivo en ninguna amortización en años posteriores. Pero eso fue totalmente descartado y no hemos visto ni siquiera que se hayan recurrido, con lo cual me parece que, como confirmando, ¿sí?, para que a nadie ya le quepa ninguna duda, incluye el artículo 67 el tema de campos, terrenos, etc. Así que pueden estar tranquilos los productores agropecuarios, que ahora ya no hay ninguna duda. De todas maneras lo venían haciendo. ¿Y cuál es otro de los temas que sufrieron o, digamos, son parte de la reforma? Bueno, el otro tema vinculado con venta y reemplazo es que expresamente la norma habla ahora de inmuebles arrendados o alquilados. Y en este aspecto, bueno, la FIP, a través de varios dictámenes, lo que había sostuvo siempre que no era válida la opción de venta y reemplazo en el caso de una sociedad anónima, por ejemplo, que estuviese enajenando un inmueble alquilado, salvo que el alquiler fuese la principal actividad de la empresa. Cosa que, bueno, es raro, claro, es una empresa que se dedique a alquilar. Que como decimos, las empresas alquiladoras. Claro, sí, esa expresión, es una empresa alquiladora, porque lo único que hacen en la vida es alquilar 5 locales o 3 campos. Y en ese caso sí, los inmuebles tienen el carácter de bien de uso y es válida la opción de venta y reemplazo. Pero convengamos que en la enorme mayoría de las situaciones hay una actividad principal que puede ser cualquiera, agropecuaria, productora, agropecuario, textil o lo que sea, y hay una actividad secundaria que es inversión en inmuebles que
alquila, destinados a locación. Y ahí es donde el fisco, por lo menos en los dictámenes, se había puesto firme en no aceptar el ejercicio de la opción para estos inmuebles que una sociedad, bueno, destinaba a alquiler. ¿Y la reforma ahora? La reforma lo contempla expresamente. Y lo admite. Y lo admite. Acá uno podría decir, Ricardo podría decir, bueno, ¿y qué pasa con lo anterior? Claro. Bueno, es un poco más dudoso el tema porque no hay antecedentes de jurisprudencia o contribuyentes que se hubiesen tirado a la pileta y hubiesen conseguido, digamos, una favorable acogida con respecto a esta postura. O sea, lo que tenemos son solamente los dictámenes de la FIP, ¿sí? Pero sí es cierto que si alguien, a partir de la vigencia de la reforma, ejerce la opción de venta y reemplazo, el tema de una sociedad textil o agropecuaria que tiene 5 locales, y lo vende y va a reinvertir en otros locales que va a destinar también a alquiler, seguro que a partir de la vigencia de la reforma la opción es válida. Entonces, dos cosas. Primero, te agradezco haber venido. Y segundo, estás invitado para cuando salga el reglamento. Claro, pues seguramente vamos a tener precisiones reglamentarias y bueno, es un buen motivo para estar de nuevo contigo. Volvemos. Muy bien, ha pasado el doctor Osvaldo Balance, está terminando una emisión repleta de información. Nosotros nos vamos a despedir con la frase habitual y los vamos a esperar dentro de una semana para hacer nuevamente juntos esto que se llama Fórum Jurídico Fiscal. Chau y hasta la próxima semana.